siguiente programa es para todos. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan con este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. En esta emisión de Al Derecho estaremos hablando de las actuaciones administrativas, qué son, para qué sirven y algunos aspectos más. En esta emisión nos acompaña el profesional Juan Pablo Vázquez Castañeda. Juan Pablo es abogado de la Universidad de Medellín. Entre su experiencia está que es asesor jurídico del municipio de Andes y de empresas públicas de La Pintada. Además, es profesor de la Universidad Autónoma Latinoamericana y de la Corporación Universitaria Lasallista. Juan Pablo, un saludo para usted y gracias por acompañarnos en esta emisión de Al Derecho. Gracias, Sandra, un saludo especial para ti, muchísimas gracias por invitarnos, un saludo especial a toda la comunidad de Andes que nos ve a través de este canal AUPAN. Como lo mencioné en el saludo, en esta primera parte del programa vamos a estar hablando de las actuaciones administrativas. Iniciemos por explicar precisamente qué son. Bueno, bien. En principio podemos definir las actuaciones administrativas como una serie de etapas o pasos que adelantan las entidades públicas, la administración pública, con miras a tomar una decisión administrativa frente a alguna situación en particular. Esa decisión en materia de derecho administrativo se denomina acto administrativo. El acto administrativo es una declaración de voluntad unilateral de la administración dirigida a producir efectos jurídicos. Vamos a concretar un poquito ese concepto. Les decía que por actuaciones administrativas se entiende una serie de pasos o etapas concatenadas entre sí que tienen como fin que la administración tome una decisión. En efecto, cuando cualquier ciudadano, cualquier persona realiza una petición a la administración pública, sea al caso en concreto en Andes, al municipio, a la empresa de servicios públicos, al hospital, esa petición da origen a un procedimiento previamente establecido en la ley para que la administración tome una decisión. En ese sentido, cuando una persona va y solicita, por ejemplo, que se le otorgue una licencia de construcción, esa persona debe presentar un derecho de petición ante la Secretaría de Planeación e inmediatamente la administración empieza un procedimiento con miras a determinar si es viable o no la emisión de esa licencia. ¿Qué factores o elementos tiene en cuenta la administración para tomar esa decisión? Por ejemplo, en el caso en concreto de una emisión de una licencia de construcción, tendría que cumplir una serie de requisitos establecidos en las normas urbanísticas para que la licencia sea concedida. Por ejemplo, que el uso del suelo corresponda al tipo de licencia que se está solicitando, por ejemplo, que cumpla con todo el tema de planos arquitectónicos, etcétera, etcétera. Valorados esos elementos por parte de la administración, procede entonces a emitir una decisión administrativa que es la finalización del procedimiento administrativo. Entonces, conclusión, el procedimiento administrativo es una serie de etapas que adelanta la administración pública para tomar una decisión concreta. ¿Cualquier ciudadano puede iniciar ese proceso que usted menciona para un acto administrativo? Sí. El artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011, establece que las actuaciones administrativas inician a través de la interposición de un derecho de petición de interés general, un derecho de petición en interés particular por las autoridades oficiosamente o por quien obra en cumplimiento de un deber legal. Es decir, cualquier persona puede solicitar la apertura de una actuación administrativa cuando pretenda la protección del interés general, cuando haya interés de varias personas en conflicto o en una situación de riesgo, se puede solicitar el inicio de una actuación administrativa. También lo puede iniciar cualquier persona pretendiendo
la garantía y el reconocimiento de su interés particular. Por ejemplo, lo que les decía ahorita frente a la emisión de una licencia de construcción, el único que se encuentra interesado en que se emita esa licencia es ese peticionario en particular. Las autoridades muchas veces, es decir, la administración pública, puede iniciar actuaciones de manera oficiosa. Por ejemplo, cuando se hace un control o un operativo para verificar el tema de las licencias de control de funcionamiento de los establecimientos públicos. Nadie le solicita eso a la administración y la administración de manera oficiosa sale a hacer el respectivo control. Si verifica que en algún establecimiento no se cumplen con las normas reglamentarias para el ejercicio de esa actividad, pues procede a imponer las sanciones, que debe hacerlo a través de un procedimiento administrativo. Y por último, en cumplimiento de un deber legal, cualquier persona también puede dar inicio u origen a una actuación administrativa, verbi gracia. Cuando una persona presenta su declaración de renta ante la DIAN, es en cumplimiento de un deber legal. La ley establece esa carga impositiva de carácter tributario y pues en ese sentido establece que las personas con ciertas características y dependiendo de los ingresos deben presentar esa declaración de renta. Inmediatamente se presenta esa declaración de renta e inicia un procedimiento administrativo en el que la DIAN verifica que efectivamente usted sí esté declarando los ingresos, el patrimonio, todo lo que consagran las normas tributarias. En ese orden de ideas son entonces esos 4 eventos a través de los cuales inicia la actuación administrativa, es decir, cualquier persona puede dar inicio a un procedimiento administrativo ante una entidad pública. ¿Para qué se expiden estos actos administrativos o cuál es el fin según la ley? En realidad el acto administrativo constituye una decisión final por parte de la administración que finiquita un procedimiento administrativo. En efecto, cuando la administración inicia un procedimiento administrativo, por ejemplo de tránsito, proceso contravencional de tránsito, el acto administrativo lo constituye la decisión final de declararlo a usted o no infractor de las normas de tránsito y a su vez pues ordenarle el pago de una multa de tránsito. Entonces, el acto administrativo constituye la decisión final de la administración frente a una decisión concreta. Por supuesto que ante esa decisión existen unos medios de control judicial ante la Administración de Justicia, es decir, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, para someter a control de legalidad esas decisiones que emite la administración pública. ¿Cualquier decisión de la administración es entendida como un acto administrativo? No necesariamente. Dentro de la clasificación de los actos administrativos, por ejemplo, uno de los autores que a mí más me gusta, que es el doctor Luis Enrique Berrocal Guerrero, en uno de sus textos de Derecho Administrativo clasifica los actos administrativos como actos de trámite. Esos actos de trámite son actos de mero impulso procesal, me explico. Si hay un procedimiento administrativo de tránsito porque hubo un choque, una colisión entre dos vehículos, por ejemplo, el acto que fija fecha y hora para la audiencia de la celebración de una audiencia, lo que está haciendo esa decisión es impulsar el proceso. Pero fíjate que no está decidiendo de fondo absolutamente nada, simplemente impulsa el proceso, por eso se llaman actos de trámite. En ese sentido, esos actos de trámite, al no contener una decisión, no pueden considerarse como actos administrativos, considerando que uno de los elementos esenciales, es decir, para que exista un acto administrativo, tiene que tener obligatoriamente una decisión. Si no hay una decisión final, definitiva, no hay un acto administrativo. Juan Pablo, demos más ejemplos a los televidentes, a los ciudadanos que a esta hora nos ven, precisamente de eso. ¿Cuáles son los casos más comunes en que los ciudadanos, por ejemplo en la alcaldía del municipio de Andes, que es la que usted asesora, inician ese trámite o ese proceso para que la administración emita después un acto administrativo? Bueno, en realidad las entidades territoriales, como los municipios y los departamentos, tienen unas competencias constitucionales y legales supremamente grandes. Entonces los temas que conoce el municipio y sobre los que decide el municipio y los departamentos son de diversa naturaleza y son muchísimos temas. El Hospital de Andes, por ejemplo, está creado para prestar un servicio público de salud.
Los colegios, la Universidad de Antioquia, que es una entidad pública, está creada para prestar un servicio público de educación. Pero si tú miras, los municipios tienen una competencia gigante, tienen que intervenir en educación, salud, vías, vivienda, etcétera, etcétera. Es muy difícil describir de manera concreta las solicitudes que se hacen al municipio, pero ejemplos básicos. Los procedimientos que adelanta la inspección de policía son procedimientos administrativos especiales regulados en una ley especial que es la ley 1801 de 2016, que es el Código de Policía. Todo el tema de viviendas que conoce planeación, de planeación urbana, de control territorial, de PBOT, entre otros, son conocidos por el municipio y se toman decisiones. Todos los temas referentes a educación, las decisiones se emiten por parte del municipio, por parte de la Secretaría de Educación en especial. Entonces, hacer una lista taxativa de los temas que conoce el municipio no terminamos jamás, porque te insisto, las competencias legales de las entidades territoriales, de acuerdo al artículo 315 de la Constitución, artículo 310, lo previsto en la ley 136, en la ley 1551, amplía muchísimo el marco de acción de las entidades territoriales. No en vano, Sandra, la misma Constitución dice que el municipio es la entidad fundamental dentro de todo el régimen colombiano. O sea, el municipio es la entidad pública más importante porque es el que, digamos, asegura la prestación de unos servicios públicos básicos. Entonces, en ese orden, las competencias que le asigna la ley a las entidades territoriales son muy, muy grandes. ¿Se puede impugnar un acto administrativo? La regla general es que proceda la apelación de los actos administrativos, por regla general. Pero existen también muchísimas situaciones que uno diría que hay veces las excepciones alcanzan inclusive a ser iguales que la regla general, en los que no procede recurso de apelación contra los actos administrativos. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, contra las decisiones que emiten los representantes legales de las entidades no procede ningún recurso. Es decir, si el alcalde firma un acto administrativo poniendo fin a una actuación administrativa, él no tiene superior jerárquico. Eventualmente sería el gobernador, pero la ley lo limita ahí. Entonces ese acto administrativo no es pasible de un recurso de apelación. Luego, si por ejemplo el acto administrativo es de competencia funcional del secretario de gobierno, es decir, es el secretario de gobierno el que toma una decisión, procede el recurso de apelación ante el alcalde municipal. Por eso contra los representantes legales de las entidades no procede ningún recurso, no tienen un superior jerárquico funcional que conozca de ese recurso. Ahora, es muy importante aclarar esto. Con la expedición de la ley 1437 de 2011, que derogó el decreto ley 01 del 84, que es el Código Contencioso Administrativo con el que a mí me tocó estudiar ya hace mucho tiempo, hace más de 10 años, esta codificación actual, digamos que le cambió el nombre a lo que traía el decreto 01 del 84 en cuanto al agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto procesal obligatorio para interponer la demanda contenciosa. Ahora la ley 1437 denomina esta etapa en sede administrativa interposición de recursos obligatorios. ¿Qué quiero decirles con esto, queridos andinos, para que tengan esto presente? Cuando la administración toma una decisión a través de ese acto administrativo del cual venimos hablando, si contra ese acto administrativo procede recurso de apelación y usted no lo interpone, pierde la oportunidad de demandar. Ya usted no va a poder demandar la nulidad de ese acto administrativo, porque existe un presupuesto procesal que se llama interposición de recursos obligatorios. Entonces, si el secretario de gobierno emite un acto administrativo, ese acto a usted le debe decir qué recursos proceden y en el término que le establece la ley para interponer el recurso. Supongamos que el secretario emite la decisión y a usted en el acto administrativo le dicen, usted tiene 10 días para interponer los recursos correspondientes. Usted deja pasar, Sandra, esos 10 días y si no interpone el recurso, pierde la oportunidad ya de demandar la nulidad de ese acto administrativo en sede jurisdiccional. Muy importante tener eso presente porque
A mi modo de ver, y la finalidad de la ley es seguridad jurídica, pero eso no es seguridad jurídica para el ciudadano, eso es seguridad jurídica para el Estado, para tratar de blindar al Estado de una eventual demanda. Luego así está consagrado y pues la persona que no interponga el recurso siendo obligatorio pierde la oportunidad porque no va a tener cómo agotar ese presupuesto procesal como requisito previo para demandar. Juan Pablo, muchos ciudadanos se preguntarán quién vigila esos actos administrativos y lo más importante, cómo se corrigen las irregularidades de alguna actuación administrativa. Bueno, frente a quién vigila, más que vigilar, el artículo 88 de la Ley 1437 establece algo que se llama la presunción de legalidad. ¿Qué quiere decir presunción de legalidad? Que hasta tanto un juez no suspenda de manera provisional los efectos del acto administrativo o hasta que se emita un fallo de fondo declarando la nulidad, el acto administrativo se presume legal. Es decir, existe una presunción en la ley que dice todos los actos administrativos se presume que son legales, hasta tanto un juez no emita una sentencia en la que declare la nulidad del acto administrativo. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Cómo se corrigen las irregularidades? Bueno, frente a ese tema de irregularidades, lo primero que hay que decir es que se pueden corregir irregularidades de carácter formal, es decir, si la administración pública, si el municipio, si el hospital, si empresas públicas de Medellín, cualquier entidad pública, digamos, emite una respuesta donde no coincide el nombre de Sandra con su cédula, pues eso es una irregularidad formal, que simplemente se corrige a través de otro acto simple en el cual se enmienda el error. Luego, si la corrección implica modificar de manera sustancial la decisión administrativa, ya no es tan fácil, porque si la administración reconoció un derecho en cabeza de un particular, es decir, Colpensiones, Sandra, me concede una pensión. Colpensiones me dice, señor, usted queda pensionado a partir de tal día con una mesada pensional de 1.000.000 de pesos mensual. Y resulta que después Colpensiones dice, nos equivocamos, le venimos reconociendo 1.000.000 de pesos mensual, pero usted no cumplía con los requisitos de ley para pensionarse. Ya Colpensiones reconoció un derecho en cabeza de esa persona que adquirió el estatus de pensionado. Ya no puede corregir per se ese acto administrativo. La ley exige dos requisitos. Primero, que le solicite el consentimiento previo y escrito a ese titular para poder revocar la decisión, y obviamente nadie lo va a hacer. Nadie. ¿Qué camino jurídico le queda a Colpensiones, a la entidad? Le toca, quien creyera, demandar su propio acto a través de una acción que, por ejemplo, en derecho comparado en el ordenamiento jurídico español, en España, se denomina acción de lesividad. ¿Qué es esa acción de lesividad? Cuando el Estado tiene que demandar la nulidad de su propio acto. Y allá en el derecho español se denomina acción de lesividad porque se entiende que la administración demanda ese acto por ser lesivo a los propios intereses de la administración. Es decir, Colpensiones pensionó a una persona, por ejemplo, en tu caso que eres una mujer, las mujeres se pensionan con 57 años y 1.300 semanas prestadas de servicio. Si, por ejemplo, tú no tienes 57, no tienes las 1.300 semanas y estás en el régimen de prima media con prestación definida, que es el que administra Colpensiones, y te reconocen la pensión, ya no hay nada que hacer. Primero, pedirte la autorización expresa, escrita, de que asientas, consientas que te revoquen el acto. Dos, Colpensiones tiene que demandar. ¿Y por qué la ley da esa posibilidad? Porque es el patrimonio público el que está en juego. Es que cuando Colpensiones reconoce una pensión, Sandra, a una persona que no cumple los requisitos, ¿esa plata de dónde está saliendo? Eso está saliendo del sistema de pensiones al que todos nosotros aportamos. Entonces fíjate que no es el dinero o el interés de un particular el que está en juego, sino que es la prevalencia del interés general. Si te pagan una pensión de manera irregular, te lo están pagando con patrimonio público, con recursos públicos. ¿Me hago entender? Luego, ponderar eso con un derecho que ya le reconocieron, del cual eres titular,
pues mal podría pensarse que en un Estado social de derecho como el nuestro, el Estado pueda llegar y desconocerte un derecho que ya te había reconocido. Por eso la ley prevé la posibilidad de que la administración demande su propio acto y pueda modificar ese acto administrativo inicial. Bueno, vamos a otro tema, el silencio administrativo. ¿Qué es y cómo se entiende en este tema de las actuaciones administrativas? Muy bien. El artículo 83 del Código prevé que transcurridos 3 meses desde que se presente un derecho de petición a una entidad pública, por regla general 3 meses, transcurridos esos 3 meses sin que la administración haya dado respuesta, opera una figura que se llama silencio administrativo negativo sustancial. ¿Qué quiere decir eso? Que también es una ficción legal donde el legislador entiende que pasados esos 3 meses, sin que le hayan dado una respuesta, se debe entender que la administración le negó su petición, se la negó. Si la administración, si la entidad a la cual usted dirigió el derecho de petición, dentro de los 3 meses siguientes no ha dado respuesta, me dice la ley, opera el silencio administrativo negativo. ¿Y qué quiere decir? La administración me negó la petición que hice. Y ahí se abren 2 vías. Una, la posibilidad ya de demandar ese acto administrativo que la doctrina denomina acto administrativo ficto. ¿Cómo así que ficto? De ficción, porque técnicamente no hay una respuesta oficial del Estado diciéndole a usted que le negó la petición. Pero si hay una ficción legal que dice, transcurridos esos 3 meses sin respuesta, se entiende que se la negaron. Primera posibilidad entonces, queda habilitada la vía judicial para demandar la nulidad de ese acto administrativo ficto. O 2, interponer un recurso de lo que estábamos hablando ahorita ante ese acto administrativo ficto. Es decir, ante esa ficción que me dice que me negaron la petición que inicialmente hice. ¿Y qué ocurre si uno interpone ese recurso de apelación, de reposición o apelación, y tampoco se contesta? Ya opera una figura que se llama silencio administrativo procesal. Vencidos 2 meses después de la interposición del recurso, sin que haya una respuesta por parte de la administración, también se entiende que se negó. Ahora, les decía que la regla general, Sandra, es que opere el silencio administrativo negativo. Pero existen unas eventualidades en las cuales opera el silencio administrativo positivo, es decir, lo contrario. Pero solamente opera en los casos que expresamente lo consagra la ley. Un ejemplo, en materia de servicios públicos domiciliarios. Es decir, si yo le hago una petición a EPM y transcurridos 15 días desde la presentación de la petición no me dan respuesta, opera el silencio administrativo positivo. ¿Cómo así que positivo? Se entiende que la administración accedió a mi petición. Pongamos un ejemplo. Yo hago una reclamación contra una factura de EPM, transcurren 15 días sin la respuesta. Vencidos esos 15 días, yo le estoy diciendo a través de la reclamación, EPM, usted me está cobrando 200.000 pesos, la lectura está mal hecha, el contador está fallando, cóbreme 100.000. Pasan esos 15 días, si EPM no ha dado respuesta, se entiende que accedió a su petición y ya usted puede exigir que solamente le cobren 100.000 pesos. Entonces, fíjate, la regla general es negativo, pero excepcionalmente la ley consagra esa ficción positiva, silencio administrativo positivo, opera en materia de servicios públicos, opera, por ejemplo, en materia de licencias urbanísticas. Transcurridos 45 días, cuando yo hago una petición a una Secretaría de Planeación o a una Curaduría Urbana, transcurridos esos 45 días sin que me den respuesta y siempre y cuando la petición y la licencia se adecúen al ordenamiento urbano, opera un silencio administrativo positivo. Vencidos 45 días, solicito la licencia, no hay respuesta, se entiende que me otorgaron la licencia de construcción. Juan Pablo, durante todo este programa hemos hablado de esos actos administrativos con el enfoque público y esos procesos que inician los ciudadanos.
En este tema de silencio administrativo, el tema de servicios públicos, ¿aplica también para entidades privadas? Hay dos temas que hay que diferenciar. El artículo 365 de la Constitución establece que los servicios públicos son una finalidad esencial del Estado y que es su deber asegurar su prestación en todo el territorio nacional, pero que además puede delegar la prestación de esos servicios públicos en particulares. Por eso existen universidades privadas, prestan un servicio público que es la educación y lo hacen privados. Por eso en Andes existía Ingeniería Total, que es una empresa 100% privada, pero no podemos confundir el concepto de servicio público con servicio público domiciliario. Los servicios públicos domiciliarios son una especie del género servicios públicos. Hay servicio público de transporte, servicio público domiciliario, servicio público de educación, servicio público de seguridad. Todos en cabeza del Estado o asegurando su prestación a través de particulares. ¿Qué quiero decirles con eso? En materia de servicios públicos domiciliarios, lo decía ahorita, domiciliarios opera el silencio administrativo positivo. ¿Pero qué se entiende por servicios públicos domiciliarios? El régimen de servicios públicos domiciliarios está previsto en la Ley 142 de 1994. Y nos dice la Ley 142, ojo Sandra y amigos que nos ven a través de las cámaras, esto es muy importante, son servicios públicos domiciliarios, el de acueducto, alcantarillado, aseo, gas, energía eléctrica y telefonía pública conmutada. Todo lo que no pertenezca a esos 6 servicios no es un servicio público domiciliario. En consecuencia, no opera el silencio administrativo positivo. Entonces, por ejemplo, el servicio de Internet no se entendería regulado por la Ley 142, pero sí existe una reglamentación especial a esos servicios. Por ejemplo, en materia de telefonía celular, existe también, pero no porque sea un servicio público domiciliario de la Ley 142, sino porque hay una disposición normativa especial que regula ese silencio administrativo. En esa materia de celulares, cuando uno le hace una petición a Claro, a Movistar, a cualquier operador, y transcurridos 15 días sin que le den respuesta, también opera. Pero obsérvese que no es por ser un servicio público domiciliario regulado en la Ley 142, sino porque hay una norma especial que también lo consagra para ese tema en específico. No sé si soy claro. Bueno, pongamos un ejemplo para ya ir cerrando nuestro espacio. Tengo una factura de Datel, hablemos. Normalmente las personas, me incluyo en ese grupo, de que tenemos servicios en la casa, pues entendemos que todos los servicios que tenemos en la casa son públicos. Háblese de parabólica, de DirecTV, bueno, lo que tengan. Uno entiende que todo es público. En el tema del Internet, yo pagué una factura y me la siguen cobrando, me están diciendo que no la pagué, pero yo estoy segura de que sí. ¿Cómo puedo operar ahí en este tema de...? ¿Qué tipo de servicio? Internet, parabólica, teléfono. ¿Cuál de todos Internet. Los servicios? Bueno, desconozco si en la prestación de ese servicio de Internet haya una disposición especial que regule el silencio administrativo positivo, pero de una vez te digo algo. Ese servicio de Internet no está previsto como servicio público domiciliario en la Ley 142, no está previsto. En esa lógica y de acuerdo a eso, inicialmente yo te diría que por no aplicación de Ley 142 no opera silencio administrativo positivo. Habría que revisar frente a la prestación de ese servicio en particular, en la reglamentación especial para ese servicio en particular, si opera o no el silencio administrativo. Ahora, quiero ser claro en esto. Ese silencio administrativo positivo opera de manera excepcional y cuando expresamente, taxativamente lo consagre la ley. En el resto de casos, les decía ahorita, la regla general es que opere el silencio administrativo negativo. ¿Listo? Juan Pablo, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias Sandra por invitarme. Un saludo especial a todos. Televidentes, este fue un tema bastante interesante y tocamos aspectos que sin duda todos debemos conocer. Esperamos que haya sido de su agrado. Así finalizamos esta emisión de Al Derecho. Nos encontramos en una próxima emisión.
AUPAN, la televisión de los andinos.